Muy buenas tardes con todos nuevamente. Licenciada Clorinda Yeye del equipo técnico de CDC. Les vamos a solicitar, por favor, vamos a dar inicio a esa capacitación mediante la presentación. Vamos a dar paso al doctor Jorge Uchuya, coordinador de nuestro equipo. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener los temas programados. Tenemos con nosotros a los responsables de los procesos de obtención, transporte, envío de muestras, así como acceso y manejo del aplicativo de NECLAB, que es lo que realiza el INS para las actividades de diagnóstico, vigilancia, prevención y control de viruela del mono. A la vez también tenemos a responsables de DIGESA para que nos den pautas sobre el manejo y eliminación de los residuos biocontaminados. El día de ayer tuvimos dificultades técnicas, falta de fluido eléctrico en la zona, y algunos temas que quedaron pendientes el día de ayer los vamos a tratar posterior a estos 4 primeros temas mencionados. Quedó pendiente parte de la presentación de censo y seguimiento de contactos, así como aislamiento domiciliario, la ficha clínica de finalmente lo que es búsqueda activa. Entonces, si hubiese alguna dificultad con el tiempo, reprogramaríamos alguno de estos temas, ¿ya? Pero si esperamos hoy día tratar de acabar toda la temática programada. Entonces, con esta aclaración vamos a dar inicio a lo que es el tema del responsable del procesamiento de muestras de viruela del mono en el INS. Johnny Lucho está con nosotros para el tema de obtención, transporte y envío de muestras de viruela del mono por parte del Instituto Nacional de Salud. Adelante, Johnny. Muy buenos días con todos. El agradecimiento al CDC por la organización de esta capacitación, ¿no? En nombre del jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Víctor Suárez, del doctor Naires, director general de Salud Pública. Bueno, vamos a conversar, bueno, yo como ex encargado del área de recepción y atención de muestras, vamos a hablar con respecto a la atención, ¿no? Transporte y envío de las muestras para el diagnóstico por laboratorio de viruela del mono. ¿Me permiten, por favor, compartir mi pantalla? Licenciado Johnny Lucho, disculpe la interrupción. Sí. Si hay posibilidad de subir un poquito el tono de voz porque se escucha un poquito bajito. Perdón. Disculpe la interrupción, sino que se escucha un poco bajo. No sé si nos podría de repente comentar el tono de voz. Muy amable. Ok, gracias. ¿Curso? No sé, ¿me pueden confirmar si que pueden visualizar la diapositiva y si me escuchan? Sí, se logra escuchar mejor. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces lo que vamos a conversar es con respecto a la obtención. Es un tema muy importante, toda vez que dentro de los procesos de laboratorio es el proceso en donde existen mayores errores, ¿no? Ahora, sumado a esto, tenemos el problema de la bioseguridad, porque como es un virus que está prácticamente en grandes concentraciones, expuestos y personal expuesto, tenemos que tener estas consideraciones especiales, ¿no? Ok, algunos puntos clave para la indicación de la prueba, ¿no? La indicación se realiza en base a factores clínicos y epidemiológicos. Primero tiene que haber una evaluación clínica del paciente, ¿no? Por el profesional de salud, normalmente son los médicos. Y el factor epidemiológico también es muy importante, ¿no? Porque se ha visto, bueno, ya se habrán expuesto últimamente
se sabe que aún persiste los contagios dentro de un grupo particular, ¿no? De hombres que tienen sexo con hombres, principalmente. Pero esto no escapa que todos somos vulnerables a contraer la infección. Es más aún aquel personal que toma la muestra, ¿no? A cualquier persona que cumpla la definición de caso probable, se le debe ofrecer la prueba. Esta prueba es gratuita para todos, para las entidades privadas como las públicas. En las privadas se les está solicitando una declaración jurada en la cual manifiesten que no están cobrando por la prueba. El tipo de muestra recomendada para la confirmación es el material de la lesión cutánea, ¿no? Con hisopo de exudado de la lesión, de más de una lesión o costras de la lesión. La confirmación de laboratorio es mediante pruebas de biología molecular del PCR, ¿no? Esta es la prueba que estamos realizando en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y todas las manipulaciones de las muestras, ¿no? En caso de probables o ya pacientes confirmados, deben llevarse a cabo de acuerdo con un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Esto quiere decir que hay que tener las precauciones necesarias para evitar algún contagio, ya sea para el paciente, para el público, bueno, el personal mismo y familiar, ¿no? Algunas características del virus. Tenemos que el virus es un virus ADN de doble cadena, de género ortopoxvirus, de la familia Posviridae. Son virus de relativamente gran tamaño, ¿no? Si tenemos la referencia del coronavirus, tenemos aproximadamente 3 veces de su tamaño, es más grande, y causan enfermedades en humanos y animales. La edición inicial en los años 50 fue realizada en monos, de ahí deriva su nombre, ¿no? También se encuentra principalmente en roedores, ¿no? Se refiere que estos roedores vendrían a ser los que conservan, mantienen el virus, ¿no? En el ambiente, ¿no? Existe dentro de las presentaciones de las lesiones típicas, ¿no? Tenemos lesiones como máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, ¿no? Luego, posteriormente vamos a ver las características de este tipo de lesiones. También se presenta en las lesiones como heridas o úlceras en boca y área genital, ¿no? Y en el ano también. Aquí en la ilustración podemos visualizar, ¿no? El tamaño relativo de la viruela del mono a comparación del coronavirus, ¿no? Y si es que lo comparamos con un glóbulo rojo, esto sería el tamaño de un glóbulo rojo, ¿no? Está el tamaño en proporciones. Por lo tanto, esto es para saber nada más de qué manera pueden ingresar por vías respiratorias, ¿no? Se describe que las partículas mayores de 10 micras, iguales a 10 micras, se quedan en las vías respiratorias superiores, y las de 2.5 micras, ¿no? Para abajo, pueden ingresar directamente a los pulmones, ¿no? Otras características muy importantes con respecto a su resistencia del virus, ¿no? En el ambiente, ¿no? La familia Posviridae tienen extraordinaria resistencia al secado, son muy tolerantes a temperaturas y al pH en comparación con otros virus envueltos. Esto quiere decir que temperaturas menores de 60 grados centígrados el virus podría resistir, así como pHs dentro de 4 a 11 de pH también puede resistir el virus, ¿no? Y su persistencia ambiental está relacionada a los materiales de pacientes infectados, por ejemplo, las costras dérmicas, ¿no? Uno puede entendernos, si resiste al secado, también puede resistir, se puede encontrar en las costras dérmicas, o también fomites, por ejemplo, ropa de cama, ¿no? En los cuales permanecen infecciosos, ¿no? Durante muchos meses. A pesar de ello, estos virus son sensibles, diría muy sensibles a los desinfectantes comunes inorgánicos y desinfectantes orgánicos, ¿no? Debido a su contenido reducido de lípidos en la envoltura, ¿no? Desinfectantes que se pueden usar como desinfectantes inorgánicos como lejía al 0.5%, o también amonio cuaternario y alcohol, y otros desinfectantes que sean eficientes para este tipo de virus con envoltura. Con respecto a la bioseguridad, es muy importante
volver a recordar lo que dice la OMS con respecto a la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes, ¿no? La pandemia del COVID, ¿no?, nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas, ¿no? Pero estos trabajadores tienen que tener los materiales necesarios para evitar su contagio. ¿Cómo se produce este contagio o la propagación de este virus, ¿no? Se produce a través del contacto personal cercano, a menudo piel con piel, contacto directo con las lesiones, costras o fluidos corporales de una persona con viruela del mono. De este modo, debemos entender que el virus se encuentra principalmente en las lesiones, o en mayor concentración en las lesiones de la piel. Pero también se produce a través de objetos, ¿no?, como telas, cuales incluyen la ropa de cama o toallas, y superficies que han sido utilizadas por algún paciente con la viruela del mono. También por contacto de secreciones respiratorias. Esta propagación se puede dar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que la erupción haya sanado por completo y se haya formado una nueva capa de piel. Es muy importante resaltar que el contacto íntimo es uno del modo más importantes de contagio, ¿no?, en esta epidemia. Mediante el sexo o tocar genitales, ¿no?, pene, testículo, vagina y ano. También mediante los abrazos, masajes y besos, contacto cara a cara prolongado, y tocar telas y objetos en las relaciones sexuales que no han sido desinfectados, como ropa de cama, toallas y juguetes sexuales. Bueno, en eso se basa prácticamente el contagio, ¿no?, de esta viruela del mono. Existe evidencias en base a lo que nos hemos referido con respecto a la propagación y el contagio, que se ha transmitido, ¿no?, de humanos hacia animales, ¿no? Una correspondencia en el Lancet se describe la transmisión de humano hacia el perro, ¿no? Y esto ha sido confirmado por medio de pruebas moleculares. Por lo tanto, tenemos que tener ciertas precauciones. Las precauciones, realmente todas las precauciones disponibles tenemos que tener en cuenta al momento de obtener la muestra, ¿no? Y también el momento de atender al paciente. Entre ellas tenemos las precauciones estándar, ¿no?, en las cuales incluyen lavado de manos, uso de protectores como mandil, guantes, la transmisión por contacto, porque básicamente el virus se transmite por contacto, y precauciones por transmisión por gotas, y bueno, en menor proporción, transmisión por vía aérea. Dentro del proceso de obtención de muestras, estos son el proceso, se ilustra en este momento del proceso, en el cual se indica la prueba, luego de pasar a la evaluación clínica y epidemiológica, y mediante un personal capacitado y el material necesario para la obtención de muestras, este personal realiza la colocación, el uso correcto del equipo de protección personal y la preparación de materiales para la obtención de muestras. Realiza el procedimiento de obtención de muestra. Es muy importante señalar que en todos estos pasos debe estar presente el enfoque basado en riesgo, y la bioseguridad debe ser prioritaria. Luego se conserva la muestra adecuadamente y mediante el transporte se entrega al laboratorio. Ya entrando ya en lo que es propiamente la toma de muestra, es muy importante señalar que debe tener un uso adecuado del equipo de protección personal, ¿no? La colocación es importante, ¿no?, porque va a prevenir, al momento de retirar un equipo de protección personal, va a prevenir que el contacto con algún equipo contacte con la piel del personal que toma la muestra, ¿no?
Además, va al momento de tocar las lesiones, ¿no? O la piel del paciente o las superficies que están en contacto con el paciente, va a evitar que esto también toque nuestra piel, ¿no? Por lo tanto, cuando uno ingresa a tomar la muestra, debe despojarse de todos sus efectos personales, tener una ropa adecuada de trabajo, se recomienda tener una ropa de faena, y ingresar en caso de un área hospitalaria, ingresar a un área limpia donde uno puede colocarse tranquilamente el equipo de protección personal en caso de ser en un domicilio, ubicar un área limpia y, y bueno, alejada del cuarto donde se aloja el paciente e iniciar la colocación del equipo de protección personal, ¿no? En primer lugar, tenemos que higienizarnos la mano con el desinfectante que tengamos disponible. Normalmente podría ser alcohol gel, ¿no? Si hubiera lavadero con jabón, usamos el lavadero con jabón y procedemos a realizar la higiene de las manos, ¿no? Posteriormente, luego del secado, nos colocamos el primer guante. Hay que recordar que en el proceso vamos a usar doble guante. Colocarse el mandil descortable. Este va por encima del guante, ¿no? Encima del guante, el puño va por encima del guante. Nos colocamos el respirador, el N95, KN95 o similar. Nos colocamos el protector facial o gafas protectoras. Y por último nos colocamos el guante, el segundo par de guantes, que este tiene que ir encima del mandil, ¿no? Descartable. De este modo, ¿no? El primer guante va por debajo del mandil y el segundo guante va por encima del mandil. El símbolo de bioseguridad para alertar, ¿no? En las diapositivas, ¿no? Los pasos importantes que no debemos olvidar al momento de tomar la muestra. Y el procedimiento muy importante, y lo he puesto aquí como un intermedio antes de visualizar el retiro correcto del equipo de protección personal, es que luego de finalizar la obtención de muestras, nosotros vamos a tener que sacarnos en primer lugar el primer guante. El primer guante es muy importante porque ha estado en contacto con la muestra, ha estado en contacto con el paciente, ha estado en contacto con el tubo, la parte exterior del tubo, que se debe considerar como es que el tubo está contaminado en la parte exterior. Y usando la técnica apropiada, ¿no? Tocar la parte que está contaminada del guante, tocando la parte también contaminada del guante de la mano, de la otra mano, y retirarse el primer guante, ¿no? Luego con la mano desnuda, ¿no? O con la mano teniendo el primer guante colocado, por la parte interna del guante que vamos a retirar, sin soltar el guante, nos retiramos totalmente. Entonces, de este modo, garantizamos que no tenemos contacto con el virus, ¿no? Ni con las secreciones, ¿no? De este modo, vamos a visualizar un momento. Espero que se vea el video correctamente. Es un video de YouTube. Aquí podemos ver como modelo. En este caso está usando, bueno, un solo guante, pero nosotros, para el caso del virus, se usa doble guante, ¿no? Pero para que observen la técnica, ya sea con un guante, ya sea en el momento de usar de retirarse el segundo guante o el primer guante, se usa la misma técnica. Y por la parte interna toca, entonces, sin soltar, elimina el guante, ¿no? De este modo estamos garantizando no tener contacto con las secreciones ni con el virus. Bueno, entonces nos hemos colocado correctamente, hemos tomado la muestra y luego nos retiramos, ¿no? Para retirar el equipo de protección personal, debemos quitarnos primero el primer guante, ¿no? Luego, posteriormente, como ustedes, bueno, bien saben, a los que han tomado ya la muestra de COVID, el retiro retiro de los demás equipos de protección personal, ¿no? No antes, tenemos que higienizarnos las manos en cada proceso de retiro de equipo de protección personal. Nos desinfectamos las manos, ¿no? En este caso con alcohol o alcohol gel, ¿no? Luego de retirarnos el primer guante, y aún con los primeros guantes colocados, nos higienizamos las manos. Luego nos retiramos el mandil, volvemos a higienizarnos las manos, nos retiramos el equipo de protección ocular, ¿no? El protector facial o los lentes.
luego nos volvemos a higienizar la mano, nos quitamos la mascarilla, ¿no? En caso que no tengamos que tomar las muestras a otro paciente, o si no podemos mantener el respirador. Cabe señalar que, y repito, ¿no? El contagio no es como el COVID, no es por vía aérea, no es un mecanismo de transmisión primordial. Luego nos higienizamos las manos. En caso que tengamos cubrecalzados, nos retiramos cubrecalzados, nos vamos a higienizar las manos y finalmente nos retiramos el primer guante, ¿no? Y volvemos finalmente a higienizar las manos. Aquí hay que recordar que antes de quitarnos los guantes debemos tener preparado ya haber tomado la muestra y haber colocado todos los materiales dentro del cooler que donde vamos a transportar la muestra. Con respecto a las muestras, en este momento no se está realizando, pero es muy importante señalar que ya están saliendo publicaciones con respecto a los tipos de muestras, ¿no? Nosotros estamos solicitando y está protocolizado de ese modo las pruebas para las muestras de las lesiones y las costras y el nasofaringeo, ¿no? Pero también, luego, bueno, de modo de un screening, en algún momento se podría realizar muestras muestras de rectal y anal, ¿no? Se ha visto que en un 6.5% de pacientes asintomáticos, estas muestras perdón, un momentito. Aló, no sé si se escuchan, si pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Sí, sí se logra escuchar. Adelante, licenciado. Ok, gracias. No, vale. Muy bien. En un 6.5% de pacientes asintomáticos se ha encontrado la viruela, el virus, ¿no? En muestras de hisopado anorrectal, ¿no? Entonces, en un momento eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Esto es claro que la muestra no es accesible, no fácilmente. Este estudio se realizó en pacientes que tenían un chequeo periódico. También se ha encontrado en plasma y también en hisopado orofaríngeo, ¿no? Entonces, las lesiones que vamos a tener en cuenta para tomar la muestra principalmente son aquellas lesiones, ¿no? Muestras de las lesiones como vesícula, ¿no? Y pústula, ¿no? Y no se han visto, ¿no? En los reportes ampollas, ¿no? Pero en caso que se tenga, también se puede tomar la muestra. Las vesículas son una lesión sobrelevada y pequeña, localizada en la epidermis, pero igual contiene líquido. Estas vesículas, en un periodo luego de que se haya producido el contagio y las erupciones, se pueden visualizar. Y la pústula, ya antes que se formen las costras, ¿no? Lo que se está viendo bastantes muestras de pústula que están enviándose al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que es lo mismo que la vesícula, pero en el interior contiene material purulento. Aquellas muestras que inicialmente se pueden apreciar, ¿no? Y que se pueden evaluar clínicamente, aquellas son las máculas y las pápulas, ¿no? Sin embargo, estas muestras no son buenas para la toma de muestra, toda vez que la muestra correcta para estos pacientes son las muestras de una biopsia. Pero como eso no es una muestra que sea accesible, bueno, las muestras que debemos tomar son las de las vesículas, pústulas, ¿no? Y costras y úlceras. Por acá, por ejemplo, tenemos acá vesículas, tenemos acá pústulas umbilicadas, ¿no? Úlceras, ¿no? Y costras. Los materiales que tenemos que contar son los medios de transporte viral. Actualmente son los medios de transporte viral y los materiales necesarios para una desinfección alrededor de la vesícula, de las pústulas, antes de estas lesiones ser abiertas, ¿no? También vamos a requerir un bisturí o una aguja hipodérmica para punzar la vesícula o la pústula. Y
caja de desecho cortantes para eliminar las agujas y o bisturí, ¿no? Un campo quirúrgico para evitar alguna contaminación de las superficies, ¿no? Y envases para transporte, ¿no? De la muestra, ¿no? Además de los refrigerantes. Con respecto al equipo de protección personal, estamos tener obligatoriamente el mandil, los 2 pares de guantes, protector facial o lentes protectores, respirador N95 equivalentes y gorro y cubrecalzados, ¿no? Si estos se encuentran disponibles. El medio de transporte viral es el mismo que se necesita para el COVID, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Es bueno recordar que estos se usan para las muestras, hisopos de fibra sintética, nunca usar hisopos de madera ni algodón. Esos están prohibidos sobre estos hisopos. La obtención de muestras de las lesiones, todo lo que corresponde a lesiones, incluso úlceras, van en un tubo, en el medio de transporte viral, ¿no? Pueden contener este tubo, un hisopo, 2 hisopos, 3 hisopos, 4 hisopos, según la cantidad de lesiones que podamos tomar. Todos van en este tubo. Si tenemos costras, las costras van en otro tubo, ¿no? Porque el procedimiento en la prueba por biología molecular requiere un procedimiento adicional. La muestra de hisopado nasofaringio es lo mismo que para el COVID, ¿no? Y la muestra de hisopado orofaringio también lo mismo, ¿no? Todos estaban en un medio de transporte viral, ¿no? Lo mismo igual que el COVID, ¿no? Aquí la única diferencia es que en hisopado orofaringio se incluye el hisopado de la amígdala posterior. Es muy importante, ¿no? La preparación para la obtención de muestra es muy importante. Tener todos los materiales disponibles para la obtención de la muestra, ya sea los medios de transporte viral para la costras o el hisopado de las lesiones, y también el medio de transporte viral para el hisopado de la nasofaringia y el orofaringia, ¿no? Y todos los recipientes abiertos. Por favor, hay que recordar que los recipientes deben estar disponibles para colocar directamente y ya no tocar con las manos, con los guantes que hayamos manipulado la muestra, no tocar las tapas de los recipientes, ¿no? Este recipiente puede ser reemplazado por una gradilla, ¿no? Una gradilla pequeña donde se coloquen parados los tubos, ¿no? Para evitar algún derrame, ¿no? Y posteriormente, cuando ya nos retiremos el primer guante, estas muestras trasladarlas hacia el contenedor, el cooler que nos va a servir para transportar ellas. Para obtener la muestra de hisopado del fluido o de la lesión, debemos desinfectar la lesión, ¿no? En este caso, principalmente para lo que es vesículas y pústulas, utilizando un algodón con alcohol 70% y dejar secar, ¿no? Usar un bisturí desechable o una aguja hipodérmica para abrir la parte superior de la vesícula o pústula, ¿no? Nunca enviar el bisturí o la aguja. El líquido de la lesión se puede recoger mediante un hisopo, ¿no? Como ven en la foto, ¿no? Hay que hisopar enérgicamente. No hay ningún problema si es que este hisopo tiene sangre, porque la lesión va a tener una herida, ¿no? O de una úlcera lo mismo, ¿no? Va a tener partículas de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Va a tener sangre. Y colocarlo inmediatamente en el tubo que tiene el medio de transporte viral, ¿no? Lo cerramos y lo conservamos de 2 a 8 grados centígrados. En caso de piel facilada o lesión o costras, esto va en otro tubo, ¿no? Distinto, ¿no? Estas muestras son conservadas de 2 a 8 grados centígrados. La temperatura es importante para evitar que prolifere otras bacterias, ¿no? Que forman parte de la flora de la piel del paciente, ¿no? Pero no es que va a dañar inmediatamente la muestra, ¿no? Estas tranquilamente, no es una muestra que se tenga que tomar de emergencia, se toma con calma, con precaución, ¿no? Y con planificación. Las muestras, luego para hacer para enviarlos, en caso de los laboratorios regionales, se deben enviar en triple envase, ¿no? En triple envase, ¿no? Contando con el envase primario, que son los tubos donde van las muestras, el envase secundario,
que es un recipiente con tapa hermético que evita algún derrame de la muestra. Y el tercer contenedor que viene a ser la caja de Tecnopor o Fuller, que es donde van los refrigerantes y donde se va a transportar la muestra. De este modo, el triple envase consiste en los envases primarios, en envase secundario con tapa hermética, y esto va en envase secundario, ¿no? Alrededor del envase secundario, perdón, va en el contenedor externo. Alrededor del envase secundario van los refrigerantes para conservar la temperatura y la cadena de frío. El embalaje se tiene que enviar de este modo, ¿no? Con los etiquetados correspondientes. Lo que es la dirección de la muestra, ese es secundario, es opcional, pero sí se tiene que incluir el logo de las Naciones Unidas, UN 3373, ¿no? Que corresponde a sustancias biológicas de categoría B. Quien envía, quien remite la muestra, ¿no? Y quien recibe la muestra, ¿no? Son etiquetas importantes para enviar la muestra, ¿no? Y también, bueno, lo que se refiere a la sustancia biológica de categoría B. Recordar que debe enviarse con todos los datos necesarios y el tipo de la lesión. Esto va a registrar en el tubo el nombre del paciente y el tipo de la lesión. Si es costras, colocarle costras. Dentro de los datos del paciente son el nombre del paciente, DNI y fecha de obtención de muestra. Y si es que es lesión o costra, ¿no? O nasofaringea. Y las muestras que se están solicitando ahora, ya nos está solicitando la muestra de sangre. Recomendado para el diagnóstico son las muestras de las lesiones. En esas muestras vamos a tener la mayor cantidad de concentración de partículas virales. Y si es que tenemos las lesiones, ¿no? de dos o más, de más lesiones del cuerpo, y de preferencia de lugares diferentes del cuerpo, estaríamos confirmando, ¿no? la existencia del virus, ¿no? En el paciente. En caso que no tengamos muestras de las lesiones, ¿no? Y tengamos solamente muestras de costras, debemos tomar las muestras de costras. Y si es que el paciente no se muere en el periodo de erupción, podemos tomar la muestra nasofaringea y orofaringea, ¿no? Esto es en caso de aquellos contactos directos que desarrollen síntomas, ¿no? O sean contactos como muy sugerentes a hacer un caso probable, ¿no? De ese modo, en el periodo de incubación, el paciente, bueno, previa evaluación clínica, hisopado nasofaringeo y orofaringeo, ¿no? Cuando exista ya invasión, ¿no? Y tenga síntomas de los pacientes, ¿no? Y aún no tenga, no esté en el periodo de erupción, también, ¿no? Hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Y en el periodo de erupción, bueno, definitivamente las lesiones de hisopado de la lesión o costras son las necesarias, ¿no? Bueno, y por último, bueno, el INE recepciona las muestras las 24 horas del día, todos los días de la semana, en la sede de Chorrillos, ¿no? Aquí en la Avenida Defensores del Morro, 2240-68. También se recibe en Jesús María, pero de lunes a viernes hasta el mediodía nada más, ¿no? Porque nosotros tenemos que transportar de la movilidad propia de la institución, ¿no? De la sede de Jesús Marías a la sede de Chorrillos. Bueno, eso sería todo lo que quería conversar con ustedes. Bueno, estaré atento a las preguntas finalmente, ¿no? Muy Muchas amable, gracias por la atención. muy amable, licenciado Johnny Lucho.